Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. El partido de las 12. COPE. Estar informado. Ahora resulta que es el calor. Era el frío y el viento hasta ahora. Ha llegado el calor, ahora es el calor. Siempre ponemos excusas para tratar de que nos cueste un poquito más, pero no hay excusa que valga. Aquí hay que seguir currándoselo, al menos hasta el verano. Luego ya con el verano descansaremos un poquito. ¿Qué tal, Vana? Muy buenas. Pues sorprendido. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. ¿Por qué estás sorprendido? Porque curioseando por internet me he dado cuenta de que en Sheffield, Inglaterra, este pasado domingo se ha disputado una media maratón muy atípica. ¿Por? Pues porque no había agua. Porque llegaron más de 35.000 corredores a la salida y de repente por una megafonía dijeron desde la organización que había habido problemas con la empresa encargada de habituallarlos con agua y por tanto iban a suspender el medio maratón porque no podían garantizar la hidratación de los corredores de la salida a la meta. Y hete ahí que los 35.000 corredores, esto le va a gustar a Chema, dijeron nada de eso, corremos aunque sea sin agua. Hola Chemita, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo sabía que los runners éramos valientes y gente chavalante, pero ostras, lanzarse una media maratón sin agua, es tela, jorobado, Yo no sé si lo haría, Yo no sé, yo que soy un poco cobarde en este sentido, yo creo además que la hidratación es muy importante y hay que cuidarla, ¿no? Y hay veces que sudas demasiado y pues podemos tener algún tipo de riesgo, con lo cual es una medida un poco agresiva para mi gusto. Yo no sé. Y peligrosilla, sí. Para mí, yo creo que estas cosas hay que cuidarlas un poquito. Sí. Y lo único, presionar un poquito a la organización o a los bares de al lado para que de alguna manera nos dieran algún tipo de habituallamiento, ¿no? Porque 21 kilómetros con condiciones un poquito duras podemos poner un poquito de riesgo, ¿no? Sobre la salud y eso es lo que nunca queremos. Una pequeña trampa. Al parecer, durante la carrera hubo gente del público que compró en tiendas botellas de agua para facilitárselas luego a los corredores. Pero si fueron algunos y eran 30.000 corriendo, tocaría a medio chupito de agua cada uno, tampoco tocaría mucho más. Oye, chicos, ¿y cómo mola esto? El otro día salía en el Equipo un artículo, más de 8 millones de practicantes en Francia se había incrementado un 5%. Los runners que había durante el año y más de 3,5 millones de mujeres practicando running. Toma Imagínate ya la agenda de todas ellas. ¿Qué os parece? Toma ya, sin comentarios. Tela. Y bueno, y hemos tenido aquí en Madrid, la media maratón de Madrid con 22.000. Sí, señor. La media maratón de Málaga, donde corrí yo, que ¿Quedaste había tercero? 6.000 participantes, o sea, estamos hablando de un fin de semana de running total, con lo cual hace que estemos cansados, estamos todos destrozados por lo de la media, pero encantados de que la gente siga corriendo y bueno, todavía pensando en la semana pasada en Padrón, que estuvo... Ay. Madre mía, qué jueves nos pegamos allí. Por eso iba a decir que antes de empezar hay que darle las gracias al gran Pedrónimo que por se portó como un crack, nos montó allí un chiringuito para la gente que fue a correr en Padrón. Con mesa de masajista después de la carrera. Bebidas isotónicas, espectacular. Increíble, Por cierto, estará Pedrito Nimo en el Maratón de Londres este domingo. Sí, señor. Así que hablaremos el martes que viene con él, a ver qué tal le va. De todas formas, hoy, Ivana, para empezar el kilómetro 42, tenemos que hablar de una historia que, si no nos la cuenta el protagonista, es muy difícil de creer. Pues sí, porque esta noche nos tenemos que poner en pie, Joseba, Chemita, con la historia de nuestro siguiente invitado. Tiene 25 años, es de Coruña y hace 8 sufrió un accidente jugando en una piscina. Se dio un golpe en la cabeza con el fondo de la piscina y se quedó inmóvil, consciente pero sin poder mover ningún músculo del cuerpo. Le tuvieron que operar y entonces llegó la desgraciada noticia, tetraplegia. En ese momento, nuestro invitado y su familia pensaron que llevarían una silla de ruedas toda la vida. Pero un mes después del accidente, de repente, sintió un espasmo en la mano y empezó la carrera más dura de su vida. Convertir, como dice nuestro invitado, la peor desgracia de su vida en el mejor regalo de su vida. Él es coruñés, como digo, se llama Víctor Tasende y es hoy en día un deportista que ha corrido Ironmans, la Titan Desert de bicicleta y el próximo mes probará la carrera Win for Life, la que hablamos el otro día, que tiene salida pero no meta. Exactamente. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Nosotros muy bien. Estar con vosotros. Igualmente, hombre, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Nerviosillo. Nerviosillo, ¿por qué? Bueno, estas cosas siempre traen su aquel, ¿no? Su nervio también. No, hombre, no. Nervioso cuando vayas a correr la Win for Life. Pero eso te iba a decir, pero estará nervioso por la carrera, ¿no? Porque por estar aquí con Van Acrocha, con Josebe conmigo, tú nos toreas a todo sin más todavía, si quieres. Bueno, yo ya dije, con Nani en el coche, yo voy en el coche, os voy pitando. Ah, eso sí. Oye, pero ¿tú crees que Nani todavía se lo está pensando lo de ir a 15 por hora? ¿Tú crees?
Yo no sé si aguantará el tiempo que es siguiendo a la gente para hasta llegar a ellos, ¿eh? Vamos, yo no le veo a Nani ni 5 minutos en un coche a 15 por hora, vamos, ni es que no le veo. Y lo que hace es que nos joroba toda la carrera y como empieza a acelerar a la primera de cambio nos elimina a todos. Igual empieza a hacer trompos a 15 por hora y está todo el rato haciendo trompos para hacer algo diferente. Eso tampoco es malo, eso tampoco es malo. Claro. Oye, Víctor, claro, tu historia es una historia que le puede servir a mucha gente. No es lo normal, ni mucho menos, porque creo que tu caso está considerado como 1 entre 1.000.000, más o menos. Más ¿no? de 1.000.000, sí, sí. Sí, por desgracia la recuperación de mi lesión no es lo normal, es un poco la excepción que confirma la regla de la irreversibilidad de una lesión medular y está en ese 0,01%. Pero bueno, como siempre digo, tuve la suerte, se alinearon muchas cosas, pero el trabajo, la gente y el sacrificio del día a día, pues en todo se puede llevar para conseguir muchas cosas. Tú tenías 16 años entonces, 16, 17 años. ¿Cómo fue ese primer mes? ¿Tú le habías dado vuelta ya a la cabeza y te habías imaginado cómo iba a ser tu vida? Sí, hombre, con 17 años, cuando tuve el golpe de repente, incluso esa noche, pues ya al no poder moverme, no sentir nada, pues lo único que me pasaba por la cabeza era todo lo que no había hecho. La gente siempre dice, me pasa mi vida por delante. A mí, al contrario, lo que me pasaba era todas esas tonterías de no levantarme del sofá cuando me decían de hacer algo, o bueno, esas tonterías que van sumando, el que sea una mayor, pero que en ese momento no te das cuenta y realmente esa era la motivación de querer volver a hacer todas esas pequeñas cosas. Pero, perdona por la crudeza de la pregunta, pero ¿en algún momento te quieres morir cuando estás así? No, la verdad es que me lo hicieron varias veces esa pregunta y la verdad es que no, en ningún momento me pasó eso por la cabeza. De hecho, es más, desde el primer día pues me habían, diagnosticado ayuda también y todo, porque era un poco increíble de cómo me tomaba la situación con 17 años, pensaba que a lo mejor podía ser un poco incrédulo, demás, de no creer cómo estaba, ¿no? Y la verdad es que la motivación que tenía para intentar valerme por mí mismo, pues era superior a la situación negativa que era, ¿no? Oye, Víctor, y cuéntanos el momento cuando sentiste el espasmo ese en la mano. ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas? ¿Y qué pasó? Sí, pues mucha gente lo que no sabe es que los lesionados medulares, parapléjicos o tetrapléjicos pueden tener espasmos musculares, pero son incontrolables, ¿no? Y en ese momento, cuando tuve un espasmo en mi mano derecha, pues fue un poco, ¿qué ha pasado, no? He sido yo, fue el cuerpo, y pues bueno, esa tarde fue muy intensiva y al final pues fue un espasmo que yo pude controlar y a partir de ahí pues fue una puerta abierta a un mundo de posibilidades de trabajar y las ganas que de tener de trabajar más y todo pues fue muy muy progresivo. En unos 6 meses pues una evolución muy rápida. Para que veáis lo duro que es esto, Víctor, cuenta la anécdota de las alfombras de tu casa cuando ya te dieron el alta hospitalaria. Sí, eso siempre lo digo como anécdota, ¿no? De que la gente me dice, pero si tú ahora haces Ironman, ya estás bien, ¿no? Y yo en su día, cuando me dieron el alta hospitalaria y llegué a mi casa, en mi casa tuvieron que quitarme todas las alfombras, porque la pequeña altura que tiene la alfombra no era capaz de coordinar que mi pie se levantara, ni tenía la fuerza ni la capacidad para hacerlo, ¿no? Y yo siempre digo que ese momento era mi Ironman, ahí en ese momento era mi carrera. Desde eso, pues, fue todo progresivo. La altura de una alfombra será de 1 centímetro, 1,5 centímetros, más o menos, no será más tampoco, sí, ¿no? Sí. Mis alfombras no eran montañas, ni dunas, ni nada. Eso es lo que me pasó a mí, Víctor, en los desiertos, cuando iba tan cansado que no podía levantar la rodilla, que me caía con las piedras que estaban pegadas al suelo. Por eso digo. Lo mío eran alfombras, no eran dunas. No, pero bueno, pero en cualquier caso, eso sí que es una auténtica montaña para escalar, ¿no? Y cuando se te va la olla definitivamente y te pones a plantearte los retos que te has planteado. Sí, pues la verdad es que fue todo así deportivamente en 5 años, pues una progresión meteórica, digamos, de locuras. Creía que ibas a decir lógica, ¿no? Por aquí nos volvemos locos. Sí. Aquí pasamos de correr una carrera de 5 kilómetros a hacer los 100 kilómetros o irnos al desierto de menos que canta un gallo, o sea que... Sí, a día de hoy eso está a la orden del día y fue un poco así, ¿no? La primera razón de empezar a hacer deporte fue un poco potenciar las partes negativas y cuanto más difícil veía hacer algo, pues más me llamaba. Y intenté, pues fue cuando empecé otra vez con el tenis, bádminton, correr y después pues cuando ya tenía más potencial, agilidad, fuerza y todo, mi lado izquierdo pues seguía muy muy precario y fue cuando me metí en remo, entrené remo y a la vez pues estuve con tiro con arco para potenciar mi lado izquierdo y pues hace escasamente 1 año y medio pues fue cuando decidí
aparcar un poco de lado tanto la disciplina como el remo y el tiro con arco, donde aprendí también una disciplina muy férrea deportiva, y llevarlo un poco más solitario a la hora de ponerme a correr, coger la bicicleta e irme por ahí. Víctor Tasende es un ejemplo de superación maravilloso, que desde luego debemos tener todos en cuenta, y como dice Chema, es muy complicado que surjan casos como este, pero desde luego lo que nos ha enseñado Víctor es que al menos hay que pelearlo, hay que estar ahí y hay que tratar de agotar todas las posibilidades habidas y por haber. Y sobre todo el caso que le diagnosticaron los médicos, el porcentaje era 0,001%. O sea que siempre hay algún caso que siempre hay esperanza. Yo creo que al final sí. hay que afrontar la vida con optimismo. Exacto. Y ese optimismo te va a llevar a donde tú quieras, ¿no? Y mira, en este caso Víctor es ese 0,001, pues bienvenido sea, y todos estamos disfrutando, él, sus amigos, su familia, de ese bonito milagro, ¿no? Sí, sí. Víctor, un abrazo, gracias. Otro. Hasta pronto, Gracias. chao. Comenzamos los niveles por el principiante, porque llega la primavera, Chema, sube las temperaturas y Sube, ya empiezan las chicas ahí con la ropa. Cuidado que la semana que viene baja otra vez, que no nos vamos a quedar así. Bueno, pero esta semana por lo menos suben bastantes y tenemos que aprender a hidratarnos, porque nos pregunta la gente, Chema, que si hay una media general que indique cuánto tiempo, cuántos kilómetros tenemos que hacer antes de beber agua y después de beber. La media, Chema, es no ir a Sheffield, eso para empezar, ¿no? Sí. Eso seguro, vamos, desde luego, media sin agua. A Sheffield lo dejamos de lado. A ver, lo importante es, ahora empieza, siempre hay que cuidar la hidratación. Siempre hemos hablado de que hay que beber 2 litros mínimo de agua al día. Más o menos eran 1.000 kilocalorías consumidas por litro de agua. Si alguien consume 3.000 necesitaría 3 litros de agua, y si haces práctica deportiva ese mínimo de 2 litros hay que aumentarlo, ¿no? Y sobre todo cuando empiezan a subir las temperaturas sí que tenemos que cuidar un poquito esa hidratación. Nunca debemos esperar a tener sed. Si tenemos sed es que nuestro mecanismo de nuestro cuerpo ha empezado ya a deshidratarse, con lo cual ya hemos entrado en déficit, con lo cual hay que beber antes de que llegue ese momento de sed. Del nivel intermedio continuamos, por cierto, cada vez queda menos. 27 de abril, Maratón de Madrid. Empezamos la 11ª semana de preparación y la vamos a enfocar para todos aquellos que corrieron el medio maratón de Madrid el pasado domingo. Hicieron una distancia similar. Sí, bueno, mucha gente estos días, ayer y hoy, me han estado preguntando la recuperación. Yo he corrido la media y en Málaga, no corría aquí en Madrid, pero estamos a 3 semanas vista de la maratón y yo tengo el cuerpo totalmente molido. Llegado a este punto, cuando estamos tan cerca del objetivo, lo que tenemos que hacer es recuperar. La gente que haya corrido la media maratón, el otro día en la feria les andaba comentando que era el mejor lugar donde teníamos que hacer nuestras pruebas y ver la bebida que íbamos a tomar, o los geles que íbamos a tomar en carrera, cómo íbamos a desayunar, qué íbamos a tomar la noche antes. Y es una prueba que es muy exigente, son 21 kilómetros, es dura, y les había recomendado que probasen el ritmo que íbamos a llevar en carrera. Bueno, si has hecho eso y te has dado un poquito caña, al final una media maratón pasa factura. Entonces, lo mejor para esta semana es olvidarnos un poquito del entrenamiento. Esto como le gustaba a Paquito, ¿no? Que decía que el reloj había veces que había que dejarlo en casa y había que correr por sensaciones. Bueno, pues esta es la semana que debemos bajar un poco la tensión, de entender que salir con el tiempo, mirar el ritmo al que vamos, y esta semana nos vamos a dar un poquito para que volvamos a coger sensaciones. Poco a poco vamos a ver cómo nuestro cuerpo va respondiendo y vamos a simplemente a rodar, a estirar bien, y si alguno de los días nos apetece rodar un poquito más rápido, vamos a incrementar el ritmo. Y en el nivel avanzado, a petición de Chema, hablamos de un detalle bastante importante entre los corredores que más le pegan: el calcetín bajo o el calcetín alto. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno, Chema? Sí, porque ahora mismo se le ve que a la mayoría, bueno, a la mayoría no, pero a un montón de gente con el calcetín alto ya. Bueno, que no es un calcetín, que va desde el tobillo hasta la rodilla, ¿no? A ver, vamos a diferenciar también está el postureo, ¿no? Hay gente que le gusta le gusta el calcetín altito, hay otros que le gusta el calcetín muy bajo para que se le vea más pierna cuando estás más finillo, dices